Bueno, es una bendición estar con ustedes y sí son los jóvenes ustedes, ¿verdad? No es la clase de niños, jóvenes. ¿Estamos bien? Jóvenes, ¿verdad? Ok, jóvenes. Bueno, voy a pedirles por favor, hermanos, que abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo número 1. Mantengan su Biblia ahí. Si tienen un separador, póngalo ahí. Pongan un dedo ahí, ciérrala después. Manténganla ahí o manténganla abierta todo el tiempo. Nada más quiero que ustedes me escuchen ahora el versículo que voy a leer, pero mantengan ese capítulo y ese libro, por favor. Quiero que me escuchen nada más. En Proverbios 18:1 dice la palabra de Dios: su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición, la oportunidad que me da de compartir su palabra con este gran grupo de jóvenes y de señoritas. Le pido por favor que me ayude a hacer una bendición. Yo tengo la confianza en que su palabra tiene poder y ahora le pido que usted me ayude a mí a poderme expresar correctamente y poder ayudar a este grupo. Gracias, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, entonces, sí estamos en la reunión de jóvenes, ¿verdad, hermanos? No tenemos niños aquí, son jóvenes. Es interesante, hermanos jóvenes, que nosotros meditemos en este versículo que acabamos de leer. La palabra de Dios nos dice: su deseo busca el que se desvía. Quizás muchos de ustedes, a esta edad que tienen, no han llegado a comprender una de las cosas que más duele a un padre y a una madre. Una de las cosas que más duele a un padre y una madre es la rebeldía y la mundanalidad de sus hijos. Hoy en día en nuestras iglesias tenemos demasiados jóvenes rebeldes, desobedientes y mundanos, que tienen el corazón de su padre y de su madre quebrantados. Y aunque papá y mamá les dicen y lloran y les suplican que cambien con ciertas cosas en sus vidas, siguen haciendo lo mismo o siguen siendo peores. Pero he encontrado algo que muchos jóvenes justifican su manera de vivir porque supuestamente hay culpables de cómo ellos están viviendo. Quiero dar solamente 2 puntos en esta tarde. Y el primero es este, hermanos jóvenes, que en la mayoría de ustedes, ya siendo jóvenes salvos, no hay nadie que es culpable por la manera en que usted está viviendo. La Biblia nos habla, hermanos, de que Dios en un principio creó los cielos, las estrellas, la luna y el sol para Adán y para Eva. Dios creó los mares y la tierra para Adán y Eva, las plantas, los animales, los peces, las flores. La Biblia dice que Dios puso a Adán y a Eva en un paraíso. La compañía que ellos tenían era la misma presencia de Dios. La comunión era con Dios. Ahí estaba Dios bendiciéndolos, amándolos, protegiéndolos. Pero aún teniendo todo lo que Dios les había dado y su presencia y su cuidado, dice la Biblia que Adán y Eva le fallaron a Dios. Desobedecieron, pecaron y fueron echados fuera del huerto del Edén. Ahora escúcheme bien. ¿Qué cosa hizo Dios para que ellos fueran rebeldes?
Dios no fue culpable de su desobediencia. El más grande interés de Dios era bendecirlos, era cuidarlos. Pero hermanos, ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Dios no fue culpable, Dios no hizo nada malo, ellos decidieron desobedecer a Dios. Ahora tenemos otra historia en la Biblia, hermanos. Los hijos de Samuel. La Biblia dice que cuando Samuel se presentó ante miles de israelitas, ante todo el pueblo, para ver si alguien podría decir que él había sido deshonesto, o había calumniado, o había hecho algún mal, hermanos, nadie pudo apuntar con su dedo a Samuel, porque fue un gran hombre de Dios. Pero sus dos hijos se echaron a perder. No fue Samuel el culpable. Él era un gran juez, un gran profeta, un hombre de oración, un hombre honesto, entregado, consagrado. Él no fue el culpable. Ellos decidieron ser rebeldes y pecadores. Tú has escuchado muchas veces la historia del hijo pródigo. Él tenía un padre amoroso, un padre misericordioso, un padre trabajador, un padre, hermanos, excelente. Pero él decidió irse y a vivir en el mundo, en el pecado. La vida que él llevó, las cosas que él hizo, el pecado que él cometió, su padre no fue culpable, él decidió ser rebelde y pecador. Ahora escúcheme bien, jóvenes. Hay muchos de ustedes que justifican su manera de vivir tratando de culpar a sus padres. La mayoría de todos ustedes, hermanos, tienen mejores padres que los jóvenes que viven en hogares de padres inconversos y ellos son inconversos. Hay muchos hombres que toman y se drogan y golpean a la esposa y dejan a los hijos sin comer. Hay mujeres que abandonan a sus hijos y se van a prostituir o toman y hasta se drogan también. Yo creo que la mayoría de ustedes no tienen esa clase de padres. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen un techo provisto por sus padres. Tienen alimento provisto por sus padres. Tienen ropa provista por sus padres. Sus padres van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ciertamente no son todo lo que Dios quisiera que fueran, pero son mejores que los padres mundanos. Y ahora tú te vistes como el mundo, te peinas como el mundo, escuchas música mundana, eres rebelde y eres desobediente y dices, no es que mis papás, los culpas. ¿Sabes qué? Desde el momento que tú te arrepentiste y recibiste a Cristo como tu Salvador personal, tú solo eres responsable ante los ojos de Dios. Tienes una iglesia, tienes la Biblia, tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes un predicador, tienes la herramienta para ser un gran joven que sirva a Dios. Ahora, hermanos, pero hay algunos otros jóvenes que se justifican de vivir como viven porque ciertamente sus papás o líderes o hermanos mayores o la vida que te rodea no es la adecuada para que supuestamente tú seas un buen cristiano. Pero quiero que vayas ahora, o donde estás, en 1 Samuel, capítulo 1. Quiero que recuerdes que Samuel fue un gran hombre de Dios. Pero mira lo que encontramos en su familia. En el versículo 2, mira lo que dice la Biblia. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina,
y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Sí están aquí, hermanos? Samuel tenía un padre mujeriego. ¿Sí están aquí? Había conflictos entre mamá y la otra mujer. Aunque él no vivió con ellos, pero él sabía la situación que vivía su familia. Pero eso no lo hizo que él se amargara, que él fuera al mundo, que él se alejara de Dios. ¡No, Señor! Él buscó a Dios, él hizo la voluntad de Dios, él se entregó a Dios, él fue un gran hombre para la honra de Dios. Ahora, si es cierto que tu papá no es lo que debe de ser, si es cierto que tu mamá no es lo que debe de ser, y hay conflictos en tu familia, y hay problemas con tus hermanos los mayores, y tú dices, por esa razón me voy a ahogar en alcohol, voy a usar las drogas, me voy a suicidar por la situación de mi familia, ellos serán culpables. No, escúchame bien, no, porque tú tienes a Dios de tu parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si todos fallaran, si papá fallara, si mamá fallara, si tus hermanos fallaran, hay alguien que es fiel, es alguien que no falla, y ese es Dios. Sigue el ejemplo del Señor, que es fiel y no falla. Pero escúchame bien, tú te justificas en hacer lo que haces, y has sido engañado por tu corazón, pero la verdad que haces lo que haces culpando a tus padres o a otros porque tú deseas ese pecado en tu vida. Esa es la razón. Quiero que mires por favor ahora versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué, hermanos? ¿Quién era Elí? Era el líder espiritual de la casa de Dios. Y ahí fue a vivir Samuel, hermanos. Elí era el principal líder espiritual, el que debía ser el ejemplo en la fe, en la santidad, en la familia, en la congregación. Él debería ser el ejemplo, pero hermanos, Elí ni siquiera creía en la oración. Cuando vio a una mujer consagrada, derramando su alma al Señor, rogándole por un hijo, el sacerdote no creía en la oración. Ana estaba orando a Dios por un hijo, hermanos. Y ahí creció Samuel, con esa clase de liderazgo. Gracias a Dios que tú tienes un pastor que cree en la oración, que cree en la respuesta, que estudia la Biblia, que predica la palabra de Dios, que te quiere ayudar, que hace un esfuerzo por ser un buen ejemplo ante ti. Gloria a Dios por ello. Pero hermano, Samuel no tenía esa clase de liderazgo. Elí no creía en la oración. Y en el libro de Salmos encontramos, hermanos, una pequeña lista de grandes hombres a quien Dios escuchaba. Y sabes, en esa lista, en el libro de Salmos, se dice Samuel, a quien Dios le respondía. Habiendo estado con un hombre que no creía en la oración. No culpes al liderazgo por lo que eres o por lo que haces. No culpes al maestro. No culpes al predicador de jóvenes. No culpes a los más grandes que tú. Tú puedes buscar a Dios. Puedes hacer la voluntad de Dios, aunque no tengas un ejemplo delante de tus ojos. ¿Sí están aquí, hermanos? Porque hay muchos que dicen, pues yo me peino así, yo soy rebelde en la iglesia, yo escucho música mundana, de vez en cuando me he tomado una cerveza y hasta he fumado, porque mis líderes no son lo que deben de ser, mis papás en la casa tampoco son lo que deben de ser. ¿Y Samuel?
¿Qué clase de padre tenía Samuel? ¿Qué clase de líder tenía Samuel? Ahora, quiero que sigas conmigo en la Biblia, por favor. Quiero que sigas. Ahora, versículo 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era ¿qué, hermanos? Ana lo llevó desde pequeño a la casa de Dios, donde había un líder que no era un líder espiritual. Ahora Samuel está lejos de papá, está lejos de su mamá, ahora está solo en la casa de Dios con un líder que no era lo que debía de ser. Allí estaba, hermanos, pero fue un tremendo hombre de Dios. Hermano, escúchame bien. Es una buena influencia tener buenos compañeros que aman a Dios. Es una bendición conocer gente consagrada que ama al Señor. Yo he aprendido tanto, hermanos, de hombres que han sido una influencia para mi vida. He leído libros de grandes hombres en el pasado que han ayudado a mi vida, hermanos. Pero una pregunta: si no hubiera nadie que fuera una influencia a tu vida, ¿qué harías tú solo? Ahora, ¿qué es lo que tú haces cuando estás solo? En la tentación, en la prueba, en la presión del mundo. ¿Qué es lo que haces? Párate por Dios, haz la voluntad de Dios. Samuel escuchó la voz del Señor y obedeció al Señor, aunque estaba solo, fuera de su hogar, aún teniendo un líder que había perdido la fe en el Señor. ¿Y cuántos se excusan y dicen: pues yo no gano almas por esto, pues yo no voy a rutas porque otros no lo hacen, pues yo no sirvo a Dios porque aquellos no lo hacen? ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! Dios quiere que lo hagas. Dios quiere usarte. Dios puede usarte. Y Dios quiere levantar una generación de jóvenes que sirvan en su iglesia para impactar toda una ciudad. Pero, hermanos, ¿cuántos están llorando? ¿Cuántos están amargados? ¿Cuántos están sentidos? No es que mi papá me habló ásperamente, no es que mi mamá no me habla suficiente, no es que el pastor de jóvenes no es atento conmigo, no es que en mi iglesia no me aman, y es que yo quiero servir, pero los demás no sirven, yo quiero ganar almas, pero los demás no van. Hazlo tú solo. No pongas excusas. Samuel, solo, en la casa de Dios. Y ahora quiero que me escuches bien. Quiero que vayas a 2 de Samuel. 2 de Samuel, ahí está cerca. Versículo 12. Dice la palabra de Dios: los hijos de Eli. Ya están todos, quiero que todos estén ahí, hermanos. Amén, hermanos. Dice la Biblia: los hijos de Eli eran hombres que, hermanos. ¿Sí están ahí, hermanos? No escucho bien, hermanos. Así están aquí en este culto, hermanos. No quisieran estar, pero aquí están, ¿verdad? Los hijos de Eli eran hombres que, hermanos. ¿Qué les pasa, hermanos? Los hijos de Eli eran ¿qué, hermanos? Allá atrás, hermanos. Los hijos de Eli eran ¿qué, hermanos? Pobrecitas de ustedes, muchachas. Pobrecitas. Parece que no hay hombres aquí. Los hijos de Eli eran ¿qué, hermanos? Si tú no hablas y quieres ser predicador, yo no sé qué te está pasando. Los hijos de Eli eran ¿qué, hermanos?
¿Sabe qué, señorita? Usted necesita un hombre con quien casarse adelante. Voltea a su lugar y si ese hombre no tiene voz, los hijos de Eli eran, ¿qué, hermanos? Ok, allá soy yo. Ahora quiero que me escuchen, estoy por terminar, por favor. Quiero que me escuchen. Los dos hijos de este sacerdote eran perversos. Eran rebeldes a las autoridades. Hacían pecar al pueblo de Dios. Se acostaban con las mujeres a las puertas del tabernáculo. Samuel lo sabía, hermanos. ¿Quién de ustedes va a decidir en su iglesia, en el colegio, pararse por Dios y hacer lo que es correcto para Dios? ¿Quién lo va a hacer? ¡Qué triste y qué vergüenza! Que muchos jóvenes y señoritas, en vez de pararse por Dios y seguir a Dios, siguen a los jóvenes que andan en el mundo, en la iglesia. Tus amigos, tus compañeros, son los más impíos y mundanos de una congregación. Samuel pudo haber seguido a los hijos de Eli, imitarlos y ser influenciado por ellos y seguir la amistad de ellos y hacer lo que ellos hicieron. Pero no, hermanos, él no lo hizo. Él se paró por Dios. Escúchame bien. Si tú escuchas de aquellos que se van al cine, tú vete el sábado a las rutas. ¡Ey, jovencita! Si tú escuchas de aquellas que leen las novelas, tú lee la Biblia y gana almas, y estudia tu clase y enseña la Biblia a los niños de tu iglesia. Si tú escuchas de aquellos que hacen sus reuniones, sus conversaciones son sucias, y ahí están esos convivios mundanos, no vayas con ellos, no participes. ¿Quién se va a levantar en la iglesia en lugar de promover esos convivios mundanos, promover reuniones de oración y de ayuno? Este año, nosotros en nuestra iglesia, hermanos, usamos promociones, hacemos comidas, damos regalos a los papás y a las mamás, y despensas para traer gente a la iglesia que escuche el mensaje de salvación. En abril nos encontramos en una situación económica un poquito apretada y a la vez lo quisimos hacer de todas maneras así. Convoqué, hermanos, a un grupo de varones por todo un mes, un día a la semana, para pasarnos toda la noche de rodillas orando a Dios por nuestra campaña. En esa reunión, hermanos, estuve cada noche con este grupo de hermanos, como 40 hermanos se reunieron en diferentes noches, y en todas ellas yo estuve ahí presente, de rodillas en la noche hasta casi salir el sol, orando por nuestra campaña. Hermanos, entre ellos había un buen grupo de jóvenes con nosotros, hermanos. Y al no tener dinero para promocionar y para nada, hermanos, tuvimos el mejor año que nunca. Más de 1,250 personas nuevas vinieron a nuestra iglesia. Porque en lugar de desvelarte con una película, chismeando, criticando, hablando cosas vanas, porque no eres un joven que mueves a otros para orar, para estudiar la Biblia, para organizar la ruta y hacer mejor la obra para nuestro Dios? Porque no lo haces. Dice la palabra de Dios, los hijos de Eli eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová.
Pero aún con todo eso, hermanos, Samuel se mantuvo fiel a Dios. Ahora quiero que vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 3, ahí cerquitas estás. Cerquitas estás. Versículo número 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo comienza ahí? Dice, ¿y el qué, hermanos? Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjate, hermano, en los tiempos de Samuel, cuando él era un joven, escaseaba la palabra de Dios. Y en aquellos días no había visión con frecuencia. Pero cuando Dios hablaba, hermanos, Samuel ponía oído a lo que Dios tenía que decirle. ¿Verdad que es muy diferente ahora que en los tiempos de Samuel? Gracias a Dios, joven. Da gracias a Dios que en tu iglesia el miércoles hay palabra de Dios, el sábado hay palabra de Dios, el domingo de la mañana hay palabra de Dios, el domingo de la noche hay palabra de Dios, hay campamentos y hay conferencias. ¡Gloria a Dios! Hay palabra de Dios para que tú seas un gran joven que sirvas a nuestro Dios. No culpes a tus padres de lo que tú haces. La mayoría de ustedes tienen a sus padres cristianos en la iglesia. No culpes lo que haces por lo que otros hacen equivocadamente. Eres responsable ante Dios. Estarás en el tribunal de Cristo entregando cuentas tú solo por tu vida. Ya no eres un niño, eres un hombre, eres una señorita. Pon oído a Dios y obedece a Dios y sirve a Dios y haz lo correcto. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Samuel lo hizo y tú y yo podemos hacer lo correcto en este mundo perdido. Haz lo correcto. No culpes a nadie. El que se desvía, su propio deseo busca. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, gracias por esta oportunidad. Mi deseo, mi oración ha sido que a través de este mensaje cambie la conducta, la vida y el testimonio, las acciones de muchos jóvenes de esta reunión. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano Ávila. Jóvenes, buenas tardes. Rápidamente, mire, tenemos una información del Colegio Bíblico. Si Dios le ha llamado a usted para servir a Dios de tiempo completo, nosotros queremos darle información. Si tiene más de 16 años y Dios le ha llamado, queremos regalarle un folletito para que usted tenga información acerca de esto. ¿Okay? ¿Ya lo tienen listo? ¿Cuero? Ok. ¿Ya lo repartieron allá atrás? Aquí tenemos para la fila de adelante. Si usted necesita, ¿verdad? Por favor, tenga esa información. Para este semestre, jóvenes, usted va a tener, si se inscribe en el Colegio Bíblico en esta misma conferencia, estaremos dándole un descuento del 50% de su inscripción. La inscripción completa cuesta $350, pero si usted se inscribe en esta conferencia, usted recibirá el 50% de descuento. Y aparte de eso, si usted viene a los dormitorios, usted estará recibiendo 2 semanas de comedor gratuito las 2 primeras semanas, ¿ok? Ahora, usted debe tener más de 17 años para poder inscribirse en el Colegio Bíblico. Le esperamos, jóvenes. Dios necesita más obreros. La meta es que nuestro país se llene de iglesias bautistas fundamentales, que podamos alcanzar a las almas de nuestra generación. ¿Okay? Y si Dios le está llamando, usted obedezca a Dios. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Okay? Entonces haga usted todo lo posible. Hoy es el último día de la conferencia. Si está pensando, inscríbase hoy mismo. Y hay un stand dentro del auditorio grande. Y esperemos que usted pueda venir a este colegio.
1 de septiembre arrancamos las clases y le aseguro va a ser una experiencia tremenda estar en este colegio bíblico. Dios le bendiga. Gracias, joven. Amén. Ok, puestos de pie, jóvenes. Ok, puestos de pie, jóvenes. ¿Están bien? Ok, bueno, pues ahora vamos a continuar, jóvenes. Han sido predicaciones que han hablado en lo particular a mi vida y yo creo que a cada uno de nosotros también. Entonces vamos a poner mucha atención y ahora el tiempo es del hermano Clayton Reed y él va a traer ahora la enseñanza de este día. Okay. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Open your Bible to Philippians chapter number 2. En sus Biblias, Filipenses capítulo 2. We're going to look at a couple of verses in Philippians chapter number 1. Un par de versículos en Filipenses capítulo 1. Philippians chapter number 1, and we'll start reading Filipenses 1, vamos a empezar a leer. verse number 26. Versículo 26. I'm honored to be here. Estoy honrado de estar aquí. It wasn't very long ago that I was a teenager. No fue hace mucho que yo era un